Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a esta plática que vamos a tener en este periodo de las 4 a las 5 de la tarde. Me presento con ustedes, soy la maestra Ingrid Cabrera de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud y en este caso me toca moderar la mesa en la cual tendremos como invitado al doctor Edwin Francisco Sánchez Auzucua. Voy a leer una breve semblanza de él antes de pasarle la palabra y que empiece a compartirnos estas experiencias. Es practicante del psicoanálisis y pertenece a la École Lacanienne de Psychanalyse. Trabaja actualmente sobre el tema de la formación del analista y los dispositivos de la transmisión en psicoanálisis y su relación con las innovaciones de la enseñanza lacaniana. Este día impartirá su conferencia magistral titulada De Freud a Michel Valint, la transmisión del psicoanálisis. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, entonces, sí, inicialmente el título de lo que voy a exponer abarca, ¿no?, de Freud, ¿no?, Ferenczi, Valint. Sin embargo, bueno, no va a ser posible llegar hasta Valint, pero sí trataré de hacer los planteamientos iniciales cuyas consecuencias llegan hasta Valint, y bueno, y no solamente hasta Valint, sino hasta nuestros días, como iremos viendo. Freud se encontró en cierto momento de su trabajo y de la instauración del psicoanálisis ante una encrucijada. Esto es, la de garantizar que su enseñanza perdurara más allá de su vida, más allá de su muerte. Así, el deseo de Freud de perpetuar el psicoanálisis empieza a determinar las relaciones transferenciales con sus discípulos y a su vez responden ante esto, ¿no? Hay una carta, por ejemplo, que escribe Freud, que le escribe a Ferenczi, ¿no? Dice así, le escribe Freud a Ferenczi, dice: la perspectiva de hacerlo todo yo solo, tan largo tiempo como viva, y no dejar un sucesor plenamente válido no es para mí consolador. Así le confesaré que estoy lejos de estar sereno y que este problema me pesa excesivamente. Me apoyo ahora de nuevo en usted y espero con toda confianza que usted no me decepcionará.
la contestación de Ferenczi en ese momento en el cual todavía su trabajo activo de analista y su posición ante Freud no empieza a deslizarse por la vertiente de un hijo ante el padre Freud. En ese momento lo que Ferenczi puede contestar es que no hay, ¿no? Le dice, no hay un sustituto para usted, ¿no? Usted, como fundador del psicoanálisis, es insustituible. Entonces, bueno, la lucidez y la claridad de esa respuesta, ¿qué supone? ¿Qué implica esta no sustitución? Este asunto de no dejar un sucesor plenamente válido para Freud. En mente, para Freud, el sucesor es Jung, ¿no? Y llegará, ¿no?, el momento en que esa sucesión se hará imposible. Entonces, el hecho de que no hubiera posibilidad de una sustitución introduce el tema del duelo. No hay sucesor. Cuando muera Freud, nadie va a tomar la batuta sustituyéndolo. Va a quedar ahí un hueco, ¿sí?, una vacante imposible de ocupar. Entonces tenemos aquí transmisión del psicoanálisis y duelo, ¿no? Hay una vinculación importante. Duelo. La transmisión de una enseñanza, ¿no? Entonces, la fundación del psicoanálisis estaba ya desde ese momento ante la exigencia de poder articular duelo y transmisión. Esta vinculación nunca pudo articularse para Freud ni sus sucesores inmediatos. Él no pudo articular, él le dice, ¿no?, a Ferenczi, esto es demasiado pesado, ¿no?, para mí. Y los herederos, quienes reciben, ¿no?, la petición de Freud de, bueno, hacer extensivo el psicoanálisis, hacerlo perdurar, tampoco pueden trabajar esto. Para que exista la transmisión se requiere del duelo. Y con el problema de que Freud es insustituible, ¿no?, como le dice Ferenczi. En ese contexto de lo que se plantea como transmisión del psicoanálisis, se genera el Instituto de Berlín, ¿no?, la Policlínica de Berlín, en donde Eitingon, ¿no?, principalmente a cargo, incluso financieramente, ¿no?, hace posible la existencia de esta policlínica y empiezan a preocuparse por la formalización de esa transmisión del psicoanálisis y por su normatividad y las exigencias mínimas que se planteaban para que alguien pudiera convertirse en psicoanalista.
¿no? Y aquí es donde se recurre y se interpreta el planteamiento de Eitingon como esto que le llaman el trípode, ¿no? De el análisis personal, el estudio de los textos y la bibliografía analítica y la supervisión. Pero y entonces el trasfondo de este planteamiento no resuelto y que empezará a pesar, empezará a tener consecuencias, era esto, ¿no? Y bueno, este modelo de la Policlínica de Berlín una clínica moderna, una clínica donde se llevaba la contabilidad de cuántos pacientes se atendían, ¿no? En ciertos periodos de tiempo, la situación financiera, el hecho de que quienes pasaron por ahí, como los analistas, ¿no? Como Melanie Klein, Abraham, en fin, los analistas notables, ¿no? De esa primera generación, trabajan en la policlínica, dando de su tiempo y de su dinero, porque cobran mínimamente, ¿no? Para que la policlínica funcione. Bueno, a partir del funcionamiento de esta clínica, es que se va a fundar más adelante, ¿no? La Asociación Psicoanalítica Internacional. Y ahí, entonces, en los Estados Unidos, con la Segunda Guerra, el ascenso del nazismo, la migración, en Estados Unidos, en Londres y en otras partes de Europa, entonces empieza a formalizarse esta transmisión, ¿no? Donde se formaliza la práctica, pero también se hace un establecimiento de la teoría freudiana. El establecimiento de la teoría freudiana, es decir, cómo se va a interpretar a Freud. Y quiénes van a interpretarlo, ¿no? Incluso, bueno, el hecho de que la Standard Edition se fundara en Londres y la obra cuidada, ¿no? Estándar fuera no en alemán, es decir, en la lengua original de Freud, sino en inglés, ¿no? Con Balint, ¿no? Anna Freud y demás, en este establecimiento. Así la IPA, bueno, recubre, ¿no? Con estas formalizaciones y este establecimiento, el predominio paulatino del poder a través de una burocracia que perdura hasta nuestros días. Entonces, acercarnos al tema nos permite entender que no estamos lejos de estos antecedentes porque sus consecuencias siguen vigentes, aunque ahora las variantes de la problemática pasan con el establecimiento de la obra de Lacan, ¿no? Y es que uno de los dilemas que no pudo dejar Freud a sus sobrevivientes fue la posibilidad de responsabilizarse y elegir duelo mediante ante esta pérdida irreparable, insustituible, ante este cierre de la creación teórica del psicoanálisis que llega a su punto final, sin garantías, puesto que ya no estaba el fundador, tendrían entonces que haber elegido y actuado en consecuencia. Es lo que no pudieron hacer los seguidores y los herederos inmediatos de la obra de Freud. Esto es muy importante. En lugar de eso, Freud operó
con su autoridad hasta el final, a la manera del creador del psicoanálisis, pero también a la manera de un padre que desea que su legado perdure al interior del movimiento psicoanalítico, organizado funcionalmente bajo los preceptos de su autoridad. Una autoridad que, conforme él se acercaba a la muerte, bueno, fue disminuyéndose, pero quedando el vacío de esta articulación, con consecuencias en la transferencia, es decir, la transferencia analítica hacia el fundador del psicoanálisis. Queda obturada, ¿no? En su lugar, bueno, se organiza la transmisión del psicoanálisis con estas exigencias, ¿no? El análisis, el estudio de los textos, la supervisión, y en un planteamiento en donde verticalmente se plantea quiénes son los que saben, quiénes son los que no saben, ¿no? Quiénes son los que conducen, quiénes son los conducidos, los que enseñan y los que aprenden, los que son autorizados o desautorizados. Y, desde luego, entre aquellos que pagan, ¿no? Y que a veces pagan cantidades muy importantes de dinero por su formación, y quienes se benefician de esos pagos, ¿no? Ya sea a título personal, según la escala jerárquica, entre directivos, docentes, propietarios legales. Esto, bueno, es lo que nos llega todavía hasta ahora. Pero bueno, este movimiento del psicoanálisis, organizado y dirigido por Freud, y donde él ocupa una posición privilegiada, se topa con este problema de lo insustituible, ¿no? Es decir, una transferencia que no puede ir más allá. Y en esto tendríamos que plantearnos que sí, que llega un momento en que es necesario que exista una destitución transferencial, que nunca pudo ocurrir entre los discípulos que seguían a Freud y Freud. Entonces, fundador del psicoanálisis, padre del movimiento, con características similares a una familia, ¿no? Es proverbial, ¿no? Aquel breve texto donde Ferenczi habla de que sí, que el movimiento psicoanalítico y la sociedad psicoanalítica se organiza como una familia donde hay tíos, donde hay hermanos mayores, donde hay padres que conducen, y donde los celos, las envidias, los odios, el deseo de muerte contra los dirigentes tendría que ser mitigado por el análisis personal. Pero bueno, Ferenczi sí plantea eso, ¿no? De que sí funciona como una familia, pero hay que analizar para no matarnos unos a otros, digamos, ¿no? Y bueno, la posición de Freud como director, como fundador, como analista de otros, de analista de analistas, como padre, ¿no? Le permite a Freud mantener una autoridad muy fuerte, que tiene un doble filo. Si bien impide esta articulación, sí posibilitó que este conservadurismo familiar del judaísmo al que estaba muy apegado Freud, le permite organizar a una comunidad, a un modelo de intercambios, de trabajo, que permite una socialización que él supo articular, sin requerir
del reconocimiento oficial, del establishment, ni de la medicina, ni el Estado. Al margen de todo esto, se generaba el planteamiento de cómo organizar el movimiento psicoanalítico. Y bueno, quien conoce, hay varios de los discípulos cercanos que conocen de cerca y establecen una relación transferencial con Freud, en tanto discípulos y en tanto hijos, que es el punto donde Jung no puede más. Hay un momento en que Carl Jung revienta, le reclama a Freud que cómo es posible que se mantenga tratando a sus discípulos también como hijos, y estalla, ¿no? Estalla esta relación entre Jung y Freud. ¿Qué implicaciones tendría que Ana se analizara con el fundador del psicoanálisis, que al mismo tiempo era su padre? ¿Qué consecuencias, ¿no? Por un lado, bueno, Melanie Klein se siente autorizada para analizar a su hija, ¿no? e intentar analizar a otro de sus hijos, o que Jung analizara en cierto momento a su esposa, ¿sí?, que se convertía también en su discípula. La cercanía de Ana con su padre, ¿no?, fue, bueno, para Freud fue fundamental, pero bueno, Ana operaba, trabajaba como representante de Freud, cuando Freud ya no podía asistir. Bueno, ella leía, ¿no?, las cartas o los textos de Freud, o bien cuando venían los pacientes, ¿no?, los psiquiatras norteamericanos a trabajar su análisis con Freud, bueno, la secretaria era Ana. Ana, ¿no?, les decía, bueno, usted va a venir 5 días, ¿no?, va a ser tanto, en tal horario, etcétera. Era la secretaria, ¿no?, la representante, la discípula, la enfermera, porque Ana, bueno, también se encargaba de ayudar a Freud con la prótesis, ¿sí?, en los momentos más difíciles, ¿no?, de quitarle y ponerle la prótesis. En fin, era una cercanía verdaderamente íntima, ¿no? No podemos decir, bueno, ¿qué es lo que le permite a Ana Freud no enloquecer en esto? Bueno, lo que le permitió no enloquecer del todo fue que estaba con su padre, no estaba con un analista, ¿no? Era una relación padre-hija. Porque a la hora de cobrarle a Ana, bueno, ¿cuánto le iba a cobrar la sesión, por ejemplo? Bueno, la cercanía de Ana, bueno, con Freud, alcanza al planteamiento de la teoría psicoanalítica con una de las pacientes de Freud, que es Margaret Zonka. Margaret Zonka es la paciente que permite a Freud escribir el caso de la joven homosexual. Dice esta mujer, ¿no?, en una biografía, en una entrevista biográfica que realizan 2 periodistas alemanas, porque la encuentran, ¿no?, a Margaret Zonka, y hacen una extensa entrevista biográfica, y en algún momento dice esta mujer: desde hace un tiempo me interrogó sobre mis padres y mis hermanos,
y quiso saberlo todo sobre ellos. Me dijo que me habría gustado tener un hijo con mi padre, pero como fue mi madre quien lo tuvo, yo, en cambio, la odio por eso, y también odio a mi padre, y por eso es que me aparto totalmente de los hombres. Es decir, el lesbianismo de Margaret Zonca, según el planteamiento freudiano, se debe al odio y al distanciamiento hacia su padre, ¿no? Y esto lo va a contradecir la propia Ana, ¿no? Porque la cercanía, el amor, la admiración de Ana hacia su padre la conduce a ella hacia el lesbianismo, ¿no? Entonces, hay ahí un encuentro que, bueno, esto que estoy aquí planteando sobre Margaret Zonca, bueno, merece un trabajo mucho más extenso, pero lo menciono solamente para acentuar el hecho de que hay ahí un momento en que la teoría y la vida de Anna Freud entran, es decir, la teoría freudiana y lo que le está sucediendo a Anna Freud entran, ¿no?, en un enredo. El análisis de Ana se realizó en dos periodos, de 1918 a 1920 y luego de 1922 a 1924. Durante su análisis con Freud, Ana también mantiene una relación privilegiada con una confidente y una amiga que es Lu Andrea Salomé. Y en ciertos momentos a Lu Andrea Salomé le platica que, bueno, le empiezan a entrar algunas dudas de si es conveniente seguir ese análisis con su papá o sería bueno buscar a alguien más. Lu Andrea Salomé, que escuchaba estos relatos, lo que hacía es responderle a Ana que no dudara, que ahí lo importante era ese amor hacia su padre, que no se alejara de él. Y la invitaba a no dejar ese análisis. Lu Andrea, como sabemos, bueno, mantuvo una extensa relación, ¿no?, con Freud, y las cartas que firmaba Lu Andrea Salomé le decían, cuando le escribía a Freud le decía querido padre, ¿no? Es decir, Lu Andrea también estaba enganchada en esa relación hacia un padre. Bueno, entonces, Ana terminó por amar intensamente a ese padre, a no querer un destino como su mamá y a sentir inclinaciones homosexuales. Es decir, que la vida y los deseos de Ana en algún momento contradicen las afirmaciones teóricas de Freud sobre la joven homosexual. Ana encontró a una amiga que va a ser su pareja, que se llama Dorothy Tiffany Burlingham, a quien conoce poco tiempo después de su análisis con Freud. Y ella, ¿no?, Tiffany Burlingham, era nieta del fundador judío de las joyerías Tiffany. Su esposo, un maníaco depresivo, hace imposible la vida con ella y entonces Dorothy se va a vivir con Ana y con sus 4 hijos. Ana los adopta y viven juntas. Viven juntas en el mismo edificio donde vive Freud. Y hay un momento en que Ana toma la decisión de analizar a 2
de esos hijos adoptivos. Dorothy, por su parte, también ve la necesidad de analizarse y se analiza con Freud. Entonces, ¿en cómo podía darse ahí la transmisión del psicoanálisis? ¿Cómo podía ahí darse este planteamiento de una destitución transferencial? Con implicaciones también teóricas, es decir, porque también podemos hablar de una destitución epistémica, ¿no? Que es la destitución que realiza Lacan ante Freud, ¿no? Lacan sí puede hacer esa operación de una destitución epistemológica de Freud y leer de otra manera a Freud. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa con la homosexualidad en la Asociación Psicoanalítica Internacional? Jones y Anna Freud consideran que es una enfermedad, la homosexualidad, y estipulan que en la IPA no pueden entrar personas homosexuales, ni hombres ni mujeres. Bueno, en el apuro de Freud para dejar un sucesor está entonces el problema del duelo. Y hay otro elemento que es esto que tenía Freud ante sí, ¿no? De hacerlo todo solo, tan largo tiempo como pudiera vivir, y con la preocupación de no tener sucesor. Y entonces él se plantea poder dejar un sucesor y él ser testigo de que ese sucesor aparece en escena, ocupa el lugar de sucesor y entonces marcha la operación de la sucesión. Y él a un lado, pero estando presente. Ajá. Una especie de fantasma de inmortalidad, ¿no? De ver que la transmisión se dé como tenía que darse, ¿no? Y él siendo testigo. Entonces no había posibilidad para la destitución del lugar que él tenía, como una condición necesaria para que la transmisión se dé y que los analistas puedan generar su propia posición analítica. Entonces, bueno, el problema de el hijo sucesor, ¿no? Lo conocieron de cerca Jung y Anna. Ajá. Con Jones fue distinto. Jones pudo ocupar ese lugar por su situación personal, como su historia de vida, sus padres, etcétera, le permite a Jones, bueno, conocer un sometimiento, dice Lacan, que lo mantuvo funcional, ¿sí? En la dirección de la Asociación Psicoanalítica Internacional por más de 20 años. La propuesta, entonces, de un texto como Duelo y Melancolía merece ser revisado a la luz de esto, ¿no? ¿Había alguna idea de Freud en relación al duelo y a la transmisión? Freud no hace ninguna referencia, ¿no? A la transmisión en su relación con el duelo. Entonces, duelo y transmisión
en el propio Freud quedan escindidos, con consecuencias para la manera de entender qué es el duelo y la manera de concebir la transmisión del psicoanálisis. Porque ¿en qué se convierte alguien que muere para los sobrevivientes? ¿Qué tiempo se requiere para modificar la relación con ese que ha muerto? Porque el duelo no se trata de hacer el duelo, no se trata de superar la desaparición, sino de modificar el vínculo con aquel que ha muerto. En eso consiste el duelo. El espectro de Freud es entonces un espectro también con consecuencias teóricas que fue lo que permite, ¿no?, que se dé esa situación en la cual fue necesario que alguien que no estaba vinculado directamente con Freud pudiera leer de otra manera, ¿no? Y entra en escena ahí Lacan. Hay también ante la muerte, ¿no?, esta dimensión de lo público, que es también otro de los elementos que no están presentes en duelo y melancolía. Ajá. No hay una implicación de los rituales ni de lo público ante la pérdida en el trabajo de Freud. Es una omisión, bueno, no podía escribirlo todo, ¿no? Era un hombre de su época, con una influencia, ese texto especialmente tiene una influencia psiquiátrica particular, ajá, pero bueno, ahora sí podemos verlo, ¿sí? Y ahora sí podemos volvernos a preguntar qué pasa con esta articulación. Hasta llegar a nuestro momento, ¿no?, histórico, a nuestra realidad social, donde el duelo y el problema del reconocimiento jurídico, ¿no?, se vincula con el desaparecido, por ejemplo. La imposibilidad de hacer un acta de defunción. Cuando hay alguien desaparecido, no hay acta de defunción. Jurídicamente hay un atoramiento. Bueno, esto tampoco se podía concebir, ¿no?, en el momento en que Freud escribe su texto, pero los sucesores sí, y ahí sí. El elemento del reconocimiento del Estado en la penalización de los casos de desapariciones forzadas ocupa un lugar en relación a la elaboración del duelo, como se ha demostrado, bueno, sobre todo en múltiples casos, ¿no?, de la dictadura argentina. Bueno, entonces, volviendo, ¿no?, a lo que estábamos planteando desde el inicio, Freud no dio oportunidad a que su obra quedara ahí a la espera de que llegaran quienes tenían que llegar para hacer algo con eso. El problema ahí con Freud fue que quiso garantías, ¿no? Quería promover garantías institucionalizadas en la transmisión, ¿no? Y bueno, pues, si podemos dejarle aquí, ¿no? Y si quieren podemos platicar un ratito antes de que finalice nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Edwin, por estas reflexiones. Estamos todavía con un poquito de tiempo por si alguien desea expresar alguna duda, comentario, algo que quiera compartir aquí con nuestro invitado. Jovencitas. Gracias.
Porque en el momento en que él platicó, comentó que no consideraba a alguien fuera de Jung, que pues, en su momento tuvo discusión y hubo un distanciamiento, consideraba que nadie estaba apto para proseguir con su obra y prefirió él concluirla y dejar algo ya concreto. ¿Sería Sí. por egolatría o...? No, él verdaderamente se preocupaba por eso. Pero bueno, va cediendo paulatinamente el poder y el control a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Llega un momento en que, bueno, y ellos, el propio Jones, hay un momento en que no le informa todo a Freud, ni le dice todo, le dice lo que es conveniente, porque bueno, Freud ya en edad provecta, ¿no? Senil, pues ya no tenía el alcance ni para entender las consecuencias que venían, ni para intervenir con todo el peso de la autoridad que sí tuvo en otro momento, ¿no? Entonces ahí el asunto fue que lo que sí propició Freud eh, fue avalar esa organización como la única válida en el mundo, en donde estaba su hija y donde estaba Jones y el grupo de analistas, ¿no? Que fueron responsables, ¿no? De esta organización y que en los Estados Unidos y en Londres y posteriormente en Europa empezó a convertirse en una empresa remunerable, es decir, muchos de los analistas judíos, la mayoría que emigraron de Berlín, de Austria, Estados Unidos, bueno, se hicieron millonarios, ¿no? En Estados Unidos, y todo este tipo de intereses fueron desplazando los problemas más esenciales, ¿no? Entonces, sí, tal vez el problema con Freud fue el asunto que él mismo tenía ante la pérdida, porque se preocupó por garantizar y por ser testigo de que eso, de lo cual él quería garantías, este, procediera, ¿no? Es algo que, por ejemplo, bueno, es una posición totalmente distinta porque no se trata de un filósofo, pero, por ejemplo, Michel Foucault dijo, bueno, yo me moriré y ahí está mi obra y no, a él no le interesaba ni hacer una escuela Foucaultiana, ni plantear una vertiente de transmisión filosófica. Dijo, ahí lo que hizo él, ¿no? Entonces, sin llegar hasta ese extremo, bueno, Freud no se permite eso, ¿no? Es decir, esto es lo que hice yo, los que vienen, pues les toca a ustedes. Y si en ese inter suceden cosas y hay riesgos, bueno, de todas maneras la obra estaba. Es algo que por el momento puedo contestar. Sí, doctor, me gustaría saber por qué hay una gran indiscreción dentro de la escuela y de su fundamentación histórica. Y el mismo Freud tiene distintas posturas que se me hacen muy complejas de entender y de analizar, y tomándolo en una vertiente, al decir que una cosa es la obra y otra cosa es el hombre, y otra cuestión muy influyente es la contextualización histórica. Entonces mi duda es en el acercamiento y va más hacia la objetividad que desde mi punto de vista tiene Lacan en el análisis propio de estos sistemas. ¿Cuál sería la manera más objetiva para no perderse dentro de este erotismo que mismo se nota mucho en su escritura y en su literatura,
y verdaderamente ser objetivos dentro de la subjetividad del psicoanálisis. Sí, bueno, me interesa esto que señalas entre la obra y el hombre. Las consecuencias que tuvo el movimiento psicoanalítico en toda la primera generación de analistas fue influida de una manera decisiva, no por la obra, sino por el hombre, en la relación directa, ¿no?, de Freud y sus discípulos, y toda esta dificultad que tenía Freud de terminar siempre posicionándose como un padre. Entonces, sí, una cosa es el hombre y otra cosa es la obra, pero fue mucho más decisivo la presencia como hombre de su tiempo y el tipo de resolución transferencial que él suscitaba con estas dificultades. Ahora, la obra de Freud está, la obra de Freud, bueno, Lacan se va a plantear, ¿no?, dos retornos a Freud, y en ese retorno hay una selección. No es un retorno a cualquier Freud o a todo Freud, sino es un retorno selectivo, y hay elementos de la obra freudiana, ¿no?, como toda esta cuestión energética de la libido y demás, bueno, que va a ser puesta a un lado porque resultaba pues un modelo metafórico prácticamente, ¿no? Todo este asunto de la metapsicología freudiana, bueno, va a ser totalmente destituida epistemológicamente por Lacan. ¿Alguna otra pregunta? Bien, la última, por favor. ¿Podrías abundar un poco más sobre la parte pública del duelo, de la pérdida? Bueno, hay un trabajo de Aries, ¿no?, sobre la muerte, sobre la historia, ¿no?, de la muerte, sobre cómo morían antes, ¿no?, las personas, cómo se daba el lugar para el duelo, en esta, digamos, la descripción de una escena que puede ser así como cinematográfica, ¿no?, de que está el moribundo en su habitación, y está el cura, y están los parientes, pero entran los vecinos y los amigos, y hay un desfile de personajes, ¿no?, al hogar, ¿no?, del moribundo, donde se empiezan ya a hacer, ¿no?, los primeros rituales de la despedida, de los llantos, etcétera, públicamente, ¿no? Es una de las dimensiones que tienen estas muertes de ese tiempo, y que ahora, bueno, esa escena sería distinta, digamos, en contraste con otra escena, ¿no? Un hospital donde todo es aséptico, donde el moribundo está, pues bueno, entubado por la garganta, ¿no?, el suero, etcétera, donde tiene que entrar de uno en uno, una persona, ¿no?, cada persona, aislado, ¿no?, en esta asepsia social, donde poco a poco, bueno, se va coartando el espacio público. La otra parte tiene que ver, por desgracia, con la impartición de la justicia, ¿no? Es decir, ante el reconocimiento del Estado de que hay culpables y de que hay responsables,
y que de esos responsables son juzgados, ¿no? Y que los sobrevivientes, ¿no? de quienes han sido asesinados pueden ver que esos responsables son juzgados. Bueno, eso tiene una implicación en la posibilidad de que ellos digan, bueno, hubo justicia, al menos, y eso tiene implicaciones y tiene cierta injerencia en la manera de hacer el duelo, ¿no? En Argentina se veían escenas de que les entregaban los restos, ¿no? Huesos, ¿no? Un cráneo y demás a familiares después de 20 años. Y entonces, a partir de ese momento, es que empezaban a hacer el duelo, ¿no? Porque ya tenían las pruebas, ¿no? Del DNA y demás, de que esos restos correspondían, ¿no? Al hijo o al padre o al abuelo al mismo tiempo, ¿no? Y en ese momento empezaba el duelo, en un reconocimiento que tiene que ver con la dimensión pública e incluso política. Sí. Muchas gracias, doctor. Le pedimos un aplauso, por favor. A nombre de la Facultad de Psicología de la UNAM y a través de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud, le otorgamos esta constancia al doctor Edwin Francisco Sánchez Auzucúa por haber impartido la conferencia de Freud a Michel Valin, la transmisión del psicoanálisis, en este primer encuentro internacional de psicoanálisis, de orientación lacaniana, acompañamiento psicoterapéutico y psicología clínica y de la salud. Muchas gracias a todos. En unos momentos más tenemos nuestra siguiente conferencia.